tardes a todos. Soy el pastor Julio Daniel Vega. Saludamos a nuestros amigos en YouTube, en Facebook, pero especialmente a todos ustedes, hermanos, que están aquí en la segunda reunión de alabanza y adoración en Agua Viva. Y hoy comenzando el año 2020, un año que yo quiero pensar para muchos es un año de expectativas, de proyectos, de anhelos, y para otros de preocupaciones, de angustias, de necesidades. Realmente no lo sabemos, pero una cosa debemos saber: el Señor estará con nosotros, porque Él prometió: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El gran problema es que a veces empiezan a generarse en el interior emociones, sentimientos, no solamente destructivos, sino que nos llevan al abandono de la fe, de la esperanza. ¿Cuáles son estos pensamientos? ¿Cuáles son estos sentimientos? Todos los conocemos. Desde angustia hasta tristeza, desde temor hasta desesperación. Todos hemos vivido sentimientos así. Si se preguntan, ¿cómo se forman? ¿De dónde vienen? Bueno, pues una respuesta la dio San Freud, que no tenía nada de santo, pero yo le digo así de cariño. Freud, el gran psicólogo, en su estudio y libro famoso acerca de la libido, él escribió un dato que impacta, porque él, estudiando la mente, el corazón del hombre, como pocas personas lo hicieron, descubrió que había en el interior, escondido, refugiado en lo oscuro, un sentimiento que era el origen de todos los demás, y se llama Ananke. Ananke. Y Freud explica cómo al aparecer la Ananke, la necesidad, se generan emociones que acaban limitando nuestra vida. Quiero que se imaginen que el Ananke es como la planta, y que la desesperación, la tristeza, el desánimo, el miedo, la angustia son como sus ramas. Si una hierba así creciera en tu jardín, haces bien en cortar sus ramas, porque esas ramas son tentáculos que los afectan. Pero el problema no se resuelve, porque la Ananke, su raíz, permanece. Y hoy nos sentimos ya mejor. Hasta nos preguntan, ¿y cómo te sientes? Ya mejor, más animado. Pero la Ananke está allí. Y en cualquier momento, la Ananke brota de esa oscuridad, de ese inconsciente, y nos vuelve a poner de rodillas, y nos vuelve a derrumbar, y nos vuelve a hacer temblar de miedo, abandonar nuestros sueños, perder nuestras ilusiones y sentir que todo está perdido. Freud llamaba a eso la Ananke, la necesidad, ese leviatán, ese monstruo que vive allí en el interior del alma y que de repente aparece y muestra sus fauces. ¿Qué hacer como hijos de Dios? De acuerdo a la palabra de Dios, lo que Dios nos llama es a vencer a la Ananke con la única espada que puede ser vencida, la espada de la palabra de Dios, más cortante que toda espada de dos filos. Quiero que vean este ejemplo. Génesis 26. Por eso, esta serie de mensajes se titulan En la luz de su palabra.
Porque a lo largo de la vida, hermanos, hay muchas luces que nos animan, que nos guían, que nos fortalecen. Pero hay una luz que es la que nosotros debemos seguir como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Y esa es la palabra de Dios. Por algo el apóstol Pedro dijo, debemos seguir a la palabra como a una antorcha que alumbre el lugar oscuro. ¿Saben por qué? Porque Pedro mismo, él vio cómo Lananque le hizo abandonar su amor por Jesús, su fidelidad a Jesús. Él había dicho, yo no solamente estoy dispuesto a servirte, yo estoy dispuesto a morir por ti. Y sin embargo, cuando Lananque se presentó, le mostró sus fauces, ese hombre valiente, de armas tomar, como dicen ustedes aquí en México, ese hombre se volvió un cobarde y temblaba de miedo. Lananque hacía que Pedro cometiera todo tipo de cosas, desde cortar la oreja a un soldado hasta temblar de miedo y negar a Jesús. Es una pena cuando un ser humano es dominado, guiado, movido, manejado por ese tipo de sentimientos y no por la palabra de Dios. Eso es lo que hace que de pronto nos entusiasmamos, nos animamos, nos llenamos de propósitos para un año mejor. Y de pronto nos sentimos desanimados y el mismo que ayer decía, vamos a lograrlo, es al que al otro día ves diciendo, no, pastor. Mire, yo tuve ganas, pero ya no puedo. Y ese vaivén espantoso solo es vencido por la palabra de Dios. Lean aquí en Génesis 26, versículo 1, dice, el caso de Isaac. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. ¿Quién era el hijo de Abraham? ¿Cómo se llamó? Isaac. Y dice la palabra que así como hubo hambre en los días de Abraham, hubo hambre en los días de Isaac. Lo primero que empieza Dios diciéndonos es, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿Saben por qué? Porque cada época de la humanidad ha tenido retos, dificultades. No sé cómo los miren ustedes, los que están enfrentando sus retos, sus tareas, no sé cómo las vean, pero sí les puedo asegurar una cosa: nuestros padres y abuelos enfrentaron iguales o más grandes retos, y nuestros hijos quizás mañana, aunque nadie lo desea, enfrenten también situaciones adversas. En el mundo tendréis aflicción. No podemos comenzar el 2020 con una actitud fantasiosa, romántica, ilusa, utópica, de decir, todo va a estar bien, ya verás, mañana nos va a ir mejor. Sí, es un buen deseo, pero no es lo que debemos hacer. Confiar en esas buenas disposiciones. ¿Por qué? Porque Lananque, cuando se presenta, cuando viene la necesidad, cuando viene el problema, eso lo devora en un mordisco. Necesitamos algo más fuerte. Abraham enfrentó hambruna, Isaac enfrentó hambruna, y no crean que la hambruna era que había carestía, que los precios estaban muy altos, que no había botaderos en Liverpool para los más necesitados. No, lo que quiere decir es que no había que comer. El dinero no valía nada. Tú podías tener monedas de oro, las cambiabas por pedazos de pan
¿Por qué? Porque no había alimento. Los animales morían en los campos. La gente no tenía que comer. Morían aldeas enteras. Y eso se presentó. Hermanos, no se sorprendan del fuego de prueba que nos puede sobrevenir. En verdad, no pensemos, ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué yo tengo que enfrentar esto? Créeme, cada época ha tenido sus retos. Y dice la palabra que se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y entonces se le apareció el Señor y le dijo: no desciendas a Egipto. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo: no desciendas a Egipto. Porque el Señor vio que Isaac ya iba para allá. ¿Qué era Egipto? Egipto era la consecución, el seguimiento de su lógica. Si no hay comida aquí, si hay hambruna aquí, ¿a dónde debemos ir? ¿Cuántos de nuestros compatriotas se van hacia los Estados Unidos? ¿Cuántos centroamericanos, hermanos nuestros, los vemos en las calles pidiendo comida para proseguir su camino a los Estados Unidos? El mundo entero está viendo un fenómeno desbordante. Se llama la migración. En una ocasión nos tocó en Roma subir a un autobús, mi familia y yo andábamos por allá de paseo, y entonces en el autobús vimos a una familia. Por fin veíamos a alguien más o menos parecido. O sea, me refiero a la pigmentación, por no decir la prietez, ¿sí? Del griego prietus. Vimos por fin a alguien así. Y entonces yo no pude evitarlo, les dije: ¿qué tal? ¿Cómo están? Y el señor me decía, el papá: bien, pero hosco, ¿verdad? La esposa se volteó, los hijitos. Les digo: ¿de dónde son? Y me dice: de México. Ah, mire nada más, nosotros también. Me dijo: pensé que era italiano. Le dije: no, también mexicano. Ah, qué bueno. Y le digo: ¿y de dónde? A ver, ¿de dónde son? De Veracruz. Y entonces yo, pues que no le oí el tonito de jarocho. Y yo dije: pues ¿cómo ahí? Le digo: de Veracruz. Me dices: ¿de qué lugar de Veracruz? Del puerto. No, me dice: de Veracruz. Y yo cometí el error. Le digo: ah, del puerto. Me dice: sí, del puerto. Pero yo seguía oyendo. Y le digo: ¿sabe? No se escucha como de allí. Y me dijo: ¿puedo tenerle confianza? Le dije: sí. Dice: se lo pregunto porque parece usted de la CIA, de la DEA, agente del FBI. No, así me dijo: ¿Interpol? Dije: no, Cuerpo de Granaderos de la Ciudad de México. No, no es cierto. No, me dijo: ¿puedo tenerle confianza? Y le digo: sí. Me dice: somos bolivianos. Le digo: ah, ¿y cuál es el problema? Me dijo: es que aquí en Italia, también en España, dice, nos estamos viniendo bolivianos y peruanos. Los que pueden van hacia Chile, que ha tenido una economía próspera, pero Chile ya cerró sus puertas. Entonces Bolivia y Perú hacia Europa, Centroamérica y México hacia Estados Unidos, en búsqueda de suplir una necesidad. Le dije: pues mire, usted no es de Veracruz, es de Pachuca. Sí, Pachuca, en el estado de Hidalgo, porque el tono que tiene no es de jarocho. ¿Ok? Come pastes y barbacoa en Actopan. ¿No se le olvida? Barbacoa en Actopan. Y ahí estábamos, ¿no? Pero yo recuerdo, ya la señora y los hijitos fueron sintiendo confianza. Y te preguntas: ¿por qué están sufriendo? Y la respuesta es la misma: por la necesidad. ¿Ustedes creen que por gusto
¿Alguien vive todo eso? El temor, la angustia, es la necesidad. Pues sí, y es la necesidad la que nos ha llevado a cometer errores. ¿Por qué te involucraste en una relación sentimental que te hizo tanto daño? ¿Sabes por qué? Por la necesidad de afecto. ¿Por qué buscaste esa persona que te maltrataba y mantuviste tu relación con ella? Por la necesidad de pertenencia. La necesidad, la ananke, guía nuestra vida, suplir nuestra necesidad. ¿Y qué iba a hacer Isaac? Pues ya iba a Egipto. Y el Señor le dijo: no desciendas a Egipto. Señor, pero hay hambruna. Habita en la tierra que yo te diré. Yo te voy a decir la tierra donde vas a estar. Habita como forastero en esta tierra. Forastero significa que vas a sentir que no perteneces a ella, que todo el tiempo vas a estar pensando que no es el negocio ideal, que no es la empresa ideal, pero yo estaré contigo. Aunque la ananke te diga: no, busca, haz algo, tú debes confiar, yo estaré contigo y te bendeciré. Y entonces le dijo: porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Y lo que sigue, hermanos, es algo hermoso. ¿Por qué? Porque Isaac muchas veces tal vez vio a su papá como un iluso, como un soñador. ¿Nunca han visto a sus papás así? Uno los ama, uno los admira, pero de repente oyes a mamá o a papá y dices: ¿pero de dónde va a venir todo eso? Imagínense a Isaac cuando era un niño, un muchachito, y Abraham lo tomaba de la mano y lo llevaba a una azotea y le decía: mira, hijo, mira las estrellas, ¿puedes contarlas? Así será mi descendencia. Isaac miraba a su papá con ojos entre preocupación y oración. ¿No? ¿Estará bien mi papá? Soy su único hijo. Bueno, tiene otro, Ismael, pero ya se fue. Pero somos dos hijos y realmente uno. Y mi papá dice que así como las estrellas del cielo, así será su descendencia. ¿Serán sueños? ¿Ilusiones? Piensen en sus padres con mucho respeto. Piensen en sus abuelos. Piensen en lo que ellos soñaron. ¿Cuántos de nuestros padres vinieron de la provincia a la zona metropolitana? Levanten su mano. Vean, gran mayoría. ¿Por qué? Uno, por la ananke, la necesidad. Los empujó a venir en trenes a la Ciudad de México. Uno fue la ananke, la necesidad. El otro, sueños, ilusiones. Son dos fuerzas. Hay personas que viven determinadas por la ananke, por sus necesidades, otras por sus sueños. Abraham tuvo sueños, pero ¿saben qué le iba a mostrar Dios? Lo que Dios quiere enseñarte en esta mañana, que esos sueños no eran de Abraham, eran de Dios, y que tal vez, y yo eso creo, los sueños de tus abuelos y de tus padres venían de Dios. ¿Qué tal si fue así? ¿Qué tal si no son sueños de un corazón humano? Tú me dirás: pastor, ¿y cómo saberlo? Mira,
Moisés tenía una ventaja. Él podía subir a un monte y de pronto recibir por el dedo de Dios la voluntad de Dios en unas piedras. Otros, como Daniel, pueden orar y recibir en sueños la voz de Dios. Otros, como Pablo, el apóstol San Pablo, pueden ir en un barco y de pronto llegar el Señor mismo a decirles: ánimo, Pablo, no temas. Pero los de a pie, nosotros, la tropa, ¿cómo recibimos de Dios? La Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer, según su buena voluntad. ¿Saben qué significa, hermanos? Que tal vez los sueños que han alentado nuestro corazón no son sueños de tu corazón, son sueños de Dios. Y si tú pudieras hoy decir: ese sueño que ha estado en mi corazón es de Dios, tú tendrías la fuerza, la única fuerza que puede vencer al Ananke, a ese monstruo, a ese leviatán que vive en nuestro inconsciente. Porque entonces dejarías de ver como mis sueños, mis anhelos. Dios estaba a punto de mostrarle a Isaac: Isaac, ¿recuerdas a tu papá? Sí, Señor. ¿Recuerdas que él caminaba contigo? ¿Recuerdas aquello de las estrellas del cielo? ¿Aquello de la arena del mar? Y tal vez algún día pensaste: ay, mi papá, siempre con sus sueños. No eran sus sueños, eran los míos. ¿Y sabes qué significa? Que si son sueños de Dios, se van a cumplir. Eso significa, porque es el sueño de Dios. Este terreno que nosotros estamos a punto de terminar de pagar como iglesia, no fue el sueño del pastor, no fue el sueño de un grupo de hermanos pensando en comprar un terreno. Fue el sueño de Dios. ¿Y saben qué pasa cuando es el sueño de Dios? Que se va a cumplir. Y Dios va a suplir todo. Hubo una época en que pasamos un momento muy adverso. Tuvimos que platicar con los vendedores. Teníamos 8 meses de atraso. El problema legal encima. Y Dios suplió. Dios suplió. Y cada semana Dios suplió. ¿Y saben por qué? Porque es el sueño de Dios. En otras palabras, si tú lograras hoy creer con todo tu corazón que los sueños que han estado en tu corazón, en tu alma, son el sueño de Dios, tú saldrías, no con una motivación que esa viene del hombre, no con un entusiasmo que ese es el vaivén de las emociones. Tú saldrías con una convicción: Él lo hará. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Léanlo. El Señor le dijo: yo le dije a tu papá, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Isaac, cuando salía tu papá a mirar el cielo, no era un iluso, no era un soñador. Era yo soñando a través de él. Y quizás no eres un iluso o una ilusa, ni un soñador, ni una soñadora. Es Dios soñando a través de ti. Dios sueña a través de nosotros. Dios realiza a través de nosotros. Y entonces pone el querer como el hacer, según su buena voluntad.
Y puede haber momentos en los que sentimos que todo está difícil y la Ananke saca sus fauces, pela sus dientes, ruge frente a nosotros. Pero si dejas de pensar que son anhelos de tu corazón y comienzas a decir: Señor, es tu anhelo, la bendición de mi familia es tu anhelo, tú bendecirás a mis hijos porque es tu anhelo. Ahora entiendo, soy solamente un instrumento. ¿Saben cuántas angustias como pastor pasé en los días difíciles de este compromiso de 7 millones de aquel tiempo que nos echamos? No imaginan cuánta angustia. Hoy, viendo cómo Dios suple y cumple, volteo al cielo y le digo: Señor, no había necesidad, ¿verdad? No había. Porque tú ibas a suplirlo. Exacto. Porque era tu sueño. En otras palabras, perdí pelo en vano. Y miren que alguien como yo perder 1 o 2 es delicado. No, cuando ustedes vean nomás con esa melena, no pierdes 1 ni cuenta te das. Pero cuando los tienes contados, en vano. Y el Señor así: bueno, el pelo es lo de menos. En vano también la gastritis y la inflamación del colon y lo que esto trajo de daño a tus riñones y la hipertensión. Bueno, el daño a las coronarias. Y no había necesidad, ¿verdad, Señor? No había necesidad. No era tu sueño, era mi sueño. Y si es mi sueño, se va a cumplir. Isaac enfrente tenía la hambruna. Tal vez pensaba: mis anhelos son lograr esto, lograr aquello. En ese momento se dio cuenta: no. Los anhelos de mi papá eran los de Dios y mis anhelos son los de Dios. ¿Y qué dice el versículo número 6? Habitó pues Isaac en Gerar. ¿Qué hizo? Lo que Dios le mandaba. ¿Y qué dice el verso 12? Y sembró en aquella tierra, léanlo por favor, y sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo el Señor. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Por qué? Porque era el sueño de Dios. Dile: Señor, dame esa revelación a mi corazón. Afirma esta verdad en mi alma. Hazme creer que mis sueños son los tuyos, que tú lo pusiste en mi corazón, que soy un instrumento, que mis hijos tendrán tu bendición, porque tú tienes un plan perfecto. Mis nietos crecerán en tus caminos, porque mañana, dentro de 10 años o 20, ellos serán instrumentos claves en tu obra, porque tú realizarás propósitos grandes. Hazme creer que estos anhelos de felicidad, de bendición de mi corazón, son los anhelos tuyos, y que tú, Señor, los vas a llevar a cabo. Y si hay hambruna, tú sembrarás y tú bendecirás. ¿Cómo estaba la tierra si había hambruna, si había sequía? ¿Saben cómo estaba?
muerta. ¿Para qué echar semilla en una tierra muerta? Eso pudo pensar Isaac, hasta que el Señor le hizo ver cómo naciste. Y Isaac, ¿cómo naciste? Porque tu padre, Abraham, puso una semilla en una tierra muerta. El vientre de tu madre Sara era estéril. Y Abraham sembró en el nombre de Dios en una tierra muerta. Y ese vientre muerto, estéril, te hizo nacer. Siembra, pero no solo con el entusiasmo y la motivación, que eso no sirve de mucho. Siembra con la convicción de que tus sueños, tus anhelos son de Dios. Él puso el querer como el hacer en tu corazón. En ese momento vas a tener la certeza, la luz de la palabra de Dios. Vas a tomar la semilla y aunque tus ojos miren esa tierra muerta, en el nombre del Señor, así sembró Isaac. Y ese hombre que iba por el camino sembrando, arrojando la semilla en una tierra muerta, no podía dudar, porque él mismo era producto de una semilla sobre una tierra muerta. Pero donde Dios había dicho: yo te daré un hijo. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará. Y yo te invito para decirle: Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, me dé la convicción de que los anhelos, los sueños, las esperanzas de felicidad y bendición que habitan en mi corazón vienen de ti. La necesidad, los problemas me hacen pensar que han sido ilusiones, que han sido sueños, que han sido quimeras, utopías, fantasías. Y entonces renuncio siempre, cedo, desvanezco, abandono, me disperso, sustituyo, siempre. Quiero, Señor, ser firme, pero no con la fuerza que viene de mí. Quiero ser fuerte con la fuerza que vino a Isaac cuando tú le hiciste ver que los sueños de Abraham, su padre, y los sueños del mismo Isaac eran tus sueños, y que tú, Señor, lo ibas a cumplir. Tú ibas a multiplicar a tu pueblo como las estrellas del firmamento, como la arena del mar. Gracias, Señor, porque así se ha multiplicado Israel, porque tu pueblo elegido ha sido bendición al mundo. Gracias, Señor bendito. Y ahora, en el nombre de Jesús, que este nuevo Israel que somos nosotros, olivos silvestres injertados al olivo, veamos tu misma bendición
porque tú no haces acepción de personas, porque en Cristo no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en ti, Señor Jesús. Señor, despierta un pueblo que cree en sus sueños, porque cree en tus sueños y cree que tú, Señor, a través de nosotros estás soñando y bendiciendo y estás realizando anhelos de tu bendito corazón para bendición de nuestras familias, para bendición de muchas familias. Señor, bendícenos, bendícenos. Gracias por los sueños de nuestros padres. Gracias por sus anhelos de prosperidad. Gracias porque ahora nosotros, si somos algo, es por ellos que soñaron, que fueron fieles con los sueños que tú, Señor, pusiste en sus corazones. Haznos ser fieles y firmes y constantes, perseverantes, porque los sueños de nuestro corazón son tus sueños. Señor, danos la fe. Tú lo cumplirás. Tú realizarás el sueño. Y así como Isaac miró a la tierra dar fruto, aunque estaba muerta, fruto al 100 por 1, así, Señor, tú lo harás y nos permitirás mirar tu bendición en nuestra tierra, muerta o viva, fértil o seca. Tu palabra no vuelve vacía. Seca o fértil la tierra, tu palabra viene como semilla e insemina, fructifica la tierra. Así, Señor, que este mensaje dé fruto para gloria de tu nombre, y cada uno de nosotros salgamos no a realizar nuestros sueños, sino a trabajar, a servir, a ser instrumentos de tus sueños que tú, Señor, por tu gracia has puesto en nuestro corazón, para darnos el privilegio de ser parte de la realización de tus sueños. Señor, danos esta convicción. Gracias porque hoy podemos mirar y saber que nuestros sueños, Señor, no son nuestros, son tuyos, y tú los cumplirás, tú suplirás, tú bendecirás, tú multiplicarás, tú harás fructificar aún una tierra muerta y estéril. Tú, Señor, lo harás, porque para ti no hay nada imposible. Tú, Señor, lo harás, porque grande es tu gloria y grande es tu misericordia. Señor bendito, gracias por este mensaje. Llévanos a un 2020 con esta convicción. Llévanos a ver el cumplimiento de tus sueños que tú pusiste por tu gracia en nuestro corazón, pero que son tuyos y se cumplirán. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Da un aplauso al Señor. Gracias a Dios. Gracias a Dios.